¿Listo? Entonces, ese filtro de Hilbert, decíamos, tiene algunas propiedades y habíamos dejado de revisarlo. Entonces, dos maneras en que la representamos: una tilde aguda para la señal, o una H caligráfica para representarla, y habíamos dicho, bueno, ¿cuál sería la transformada de Hilbert de una señal? ¿A qué es igual? ¿A qué? Menos la señal. ¿Sí? O sea, si una vez aplicada la transformada me desfasa menos 90 grados, dos veces pues era menos 180 grados, pero desfasar más o menos 180 grados se multiplica por menos 1. ¿Sí? Lo podríamos ver de la definición de frecuencia, nos queda menos j por menos j, la función signo al cuadrado es 1, entonces menos j por menos j me da menos 1. Decíamos, la transformada de Hilbert de la función coseno, que es igual, es el seno. Entonces miren que en algunos casos, ¿cierto? Uno pone pues un bloque. Hemos trabajado, por ejemplo, tengo mi oscilador local, ¿sí? Lo veíamos para la detección de señales de doble banda lateral, ¿cierto? Que necesitamos una coseno y le aplicamos menos 90 grados y nos sale seno. ¿Sí? Pues si tuviéramos un filtro de Hilbert, pues ahí podríamos tener la manera de obtener esa función seno. Sin embargo, no necesariamente lo hacemos de esta manera. La transformada de Hilbert del seno, entonces menos coseno. Y quizás la interesante planteamos, decíamos, si tengo una señal de doble banda lateral, y le aplico transformada a Hilbert, ¿qué obtengo? ¿Cómo? Muy bien. M de T por el seno menos T. O sea, al ser una señal pasabanda, ¿sí? En realidad lo que estoy transformando, ¿sí?, es la señal que está, o mejor, equivalente a la señal portadora, ¿sí? Porque como este espectro está completamente trasladado hacia frecuencias positivas o hacia frecuencias negativas, entonces miren que el espectro original de esta señal no se ve alterado por la función signo, ¿sí? El que se ve alterado es el espectro del coseno. O la podemos hacer, ¿cierto?, desde el punto de vista de frecuencia. Nosotros tendríamos M de F multiplicación por H de F multiplicación por el espectro de la sinusoidal. Entonces agrupamos esto, ¿sí? Y entonces estamos aplicando la transformada de Hilbert a esta, o se la podríamos aplicar a esta, ¿sí? Pero entonces miren que resulta más interesante verlo aplicado solamente a la sinusoidal. Muy bien, ¿listo? Entonces son propiedades básicas que, al igual que hacíamos cuando revisábamos el ruido, el modelo de ruido, ¿sí?, el tener esa expresión, miren que en la mayoría de los casos nosotros no vamos a producir banda única con un filtro de Hilbert, porque ya lo dijimos, el filtro de Hilbert es un filtro no causal, ¿sí? Pero esto nos da la forma de maniobrar matemáticamente. Es decir, si yo les dijera a ustedes, tengo esta señal en doble banda lateral, ¿sí? Supongamos que me dicen, tengo esta señal, yo conozco de esta, pues tengo una MDT que al modularse tiene este espectro, o sea, este es el MDT 0T, ¿sí? Y le digo, pasa a través de este filtro, pasa altas, ¿sí? Encuentro una expresión para la señal en el dominio del tiempo a la salida del filtro, ¿sí? De ahí no se trata de entonces coger el filtro
hallar la convolución o la multiplicación transformada inversa. De hecho no conozco ni siquiera MDT estrictamente, pero yo ya sé, ¿sí?, que el resultado que voy a tener va a estar dado en términos de la expresión de la señal de banda única, y entonces nos aparecen los dos casos que podemos resumir. Yo con esto porque es lo único que nos está diferenciando matemáticamente qué es lo que tengo. ¿Sí? MDT coseno menos la transformada por el seno me da banda lateral superior. MDT coseno más M transformado seno me da banda lateral inferior. Cuando yo analizo la expresión general, vemos la fórmula exponencial que hemos propuesto. Cuando yo analizo esa expresión, ¿sí?, eso me da que mi RDT en este caso, mi banda lateral superior es de la forma MDT más JM transformado. ¿Por qué cambia el signo? Porque cuando yo estoy sacando las partes, el producto de las partes imaginarias, me queda un J por J que me da ese menos 1. ¿Listo? Entonces, tengamos eso muy presente para que no confundamos los signos, porque la idea de esto es que eventualmente yo tengo una expresión y fácilmente yo identifique qué clase de modulación es, tengo que graficar o ir al contrario de una gráfica, de una expresión en el dominio de la frecuencia, llevarla a una expresión matemática. Bien. En sistemas, vamos a hablar de estándares. Existen especificaciones para sistemas de doble banda lateral sin portadora, que son sistemas asociados a bandas de radioaficionados, o sea, son bandas por encima de los 3 MHz, ¿sí? También están en el plan. Y digamos, de las aplicaciones que se tienen en banda única, más antiguas, está la señalización de radiocomunicaciones marítimas, ¿sí? En radiocomunicaciones marítimas estamos hablando de transmisión de código Morse, o sea, en realidad no estamos hablando de modulación de voz. ¿Por qué? Nosotros vimos ya la demodulación de señales de doble banda lateral sin portadora, ¿sí? Y todo lo que implica el hecho de no transmitir la portadora, lo que implica para el receptor poder modular esas señales, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginemos que yo tengo un mensaje que es una sinusoidal pura, a darle un valor a FM, digamos, estoy transmitiendo un tono de 1 kHz. ¿Listo? Esa es mi señal mensaje. Y la quiero modular en banda lateral superior, banda lateral inferior, con una frecuencia de portadora, voy a poner algo simple, entender de lo que estamos hablando, de 50 kHz. Encontremos el espectro de la señal modulada y una expresión para la señal modulada en el dominio del tiempo.
el próximo martes no tendremos clase, dependiendo de cómo nos vaya con el tema para el siguiente corte. Revisamos si no hace falta recuperar esas 2 horas. En principio nos veríamos el próximo jueves. El tema que estamos trabajando, voy a hacer unas pautas para cuando nos volvamos a ver el jueves, vamos a aplicar lo que hemos visto hasta el momento del modelo de ruido de banda estrecha para aplicarlo al análisis de sistemas de modulación lineal. Entonces, de hecho ya hemos planteado algunos casos que nos sirven de referencia. Entonces simplemente es poner un poco nombre a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo nos queda el espectro? ¿Alguien se anima a dibujarnos el espectro de la señal modulada en banda única por ese tono oscuro? O sea, miren que aquí a mí no me interesa, digamos, el procedimiento físico que se podría tener, ¿cierto? O sea, cómo implementar el modulador, ¿sí? Sino simplemente quiero ver el espectro de la señal ya modulada, o sea, cuando la modulante es el tono, ¿sí? O sea, el espectro. Entonces, exacto, pero entonces quiero ver el tono, o sea, reemplace esta por un tono, lo puedo hacer ahí en vivo y en directo. Entonces, ¿cómo quedaría el espectro de la señal? Creo que la transformar también es una operación, o sea, es un operador lineal. Sí, claro, es una operación lineal invariante en el tiempo. Por eso es que lo podemos considerar un filtro, ¿sí? En el sentido que trabaja uno en señal. Y por eso hablamos de la respuesta al impulso, de 1 sobre pi t. Proponiendo es tener el paso a través del sistema completo, pero repito, no necesariamente ese tiene que ser el sistema. De hecho, en la práctica no tenemos que hacer eso. O sea, podemos hacer la modulación en doble banda, que sería la que tendríamos acá. ¿Sí? Aquí ya tenemos en doble banda lateral sin portadora y la pasaríamos a través de un filtro. ¿Sí? Pues, ya que esto es ideal, pues también podríamos acá poner un filtro ideal, pasa altas o pasa bajas, dependiendo de la. O pasa banda en las prácticas. Entonces, lo que necesitamos es cambiar ese espectro general que hemos puesto en una forma de un triángulo que en realidad hay. ¿Por qué usualmente uno pone un triángulo? Y uno dice, es que la señal del tiempo entonces es un sig al cuadrado. No, o sea, aquí no estamos hablando de cómo es la señal del tiempo, simplemente estamos dibujando un espectro donde fácilmente yo identifique ¿qué? Un ancho de banda y un valor máximo. Eso es todo. ¿Sí? La más sencilla sería una ventana rectangular o un triángulo. ¿Sí? O sea, eso nada más es una representación. Recuerden que para nosotros el mensaje, ¿sí? No es una señal realmente determinística. ¿Sí? O sea, si nosotros ya conociéramos el mensaje como receptor, no tendríamos necesidad de enviar nada. Vuelvo a insistir, pero es que el mensaje ya sabemos ahora sí que es un tono puro.
Yo les decía, podemos reemplazar ese triángulo en vivo e indirecto por el espectro de un tono puro e irnos directamente a la última gráfica, que sería el espectro que usted dibuja de una señal de banda inferior, señal que se obtendría si acá lo que tengo es un más, ¿sí? Entonces si reemplazamos este espectro por el de un tono, ¿me recuerdas? Bien. Esta sería la señal ¿cuál? ¿La A o la B? La superior. La superior, digamos la de la banda inferior. Ahí usted está asumiendo un valor de amplitud de portadora de cuánto. La portadora de... ¿Seguro? Esa parte de los factores de escala es donde terminamos como quedándonos cortos. Cuando yo veo el espectro de MDT, solo el de MDT, ¿qué amplitud tienen los impulsos unitarios? ¿Qué área tienen los impulsos unitarios? Entonces ahí usted está asumiendo una amplitud de portadora de 2. Si la amplitud de portadora fuera de 1, ¿cierto? Tendríamos el 1 medio, el a sub m medios que viene acá, el 1 medio de la señal portadora nos daría un cuarto en cada una de esas. Y eso se vuelve crítico cuando vamos a hallar potencia, porque le vemos eso al cuadrado y entonces el error, ¿cierto? También nos crece en esa proporción. De hecho, en el tercer punto del parcial, eso fueron parte de los errores que se cometieron. O sea, al hallar el factor de escala, pues inmediatamente ese error se propaga. Muy bien. Entonces, fíjense que en realidad, independiente del cómo, pues lo que yo tenía era una señal de doble banda, ¿sí? Pero resulta que esto es la banda superior y esto es la banda inferior. Le quité la banda inferior y me quedó esto, le quité la banda superior y me quedó esto. ¿Qué fue lo que me quedó entonces? ¿El dominio del tiempo eso qué es? Una sinusoidal pura de frecuencia 51 de frecuencia 49 kHz. ¿Sí? O sea que resulta que cuando yo veo la señal modulada, entonces nosotros podríamos tener